Si se encuentra en sala, puede presentar al próximo expositor, por favor. Buenas tardes a todos y todas. Voy a pasar a presentar al doctor José Alfonso Aparicio. El doctor José Alfonso Aparicio es licenciado y maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta con estudios en la Organización Internacional de Trabajo, en la Universidad de Castilla-La Mancha, en la Universidad de Margarita y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha participado en la Cátedra de Derecho Laboral en diversas universidades nacionales y de Latinoamérica. Es miembro de número de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y la Previsión Social, de la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y del Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Es miembro del comité editorial de la publicación Última Jurisprudencia Laboral, editada por la Pontificia Universidad Católica de Chile y la OIT. Todo suyo de la sala, doctor. Muchas gracias y muchos saludos a todos. Buenas tardes, aquí en México son buenos días todavía. Eh, es un verdadero privilegio estar aquí con ustedes y en primer término, permítanme agradecer a la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, que es fundada en 1791, que por su propia tradición llama a la reflexión histórica. Y también, igualmente o especialmente, agradecer al doctor César, al querido doctor César Arese, director académico, y también a la querida Mirna Lozano por sus generosas invitaciones. Igualmente hago extensivo este agradecimiento y reconocimiento al equipo docente y a la cátedra. He seguido la cátedra el primer día, el miércoles pasado. He visto incluso personas muy apreciadas como Noelia Pedrino, etcétera. Y bueno, a la vez que saludo a mis colegas disertantes y a quienes nos escuchan presencial y virtualmente. No me detengo más y permítanme en este breve tiempo asignado hacer énfasis en tres reflexiones en torno a la declaración relativa a los fines y objetivos de la OIT, mejor conocida como todos sabemos, Declaración de Filadelfia de 1944. Eh, en primer término, en estos tres rubros que voy a comentar, ustedes saben, muchos de los que me conocen, que me gusta extenderme en las participaciones, entonces intentaré ser muy breve. Dicen que malo y breve, no tan malo. Entonces intentaré ser muy breve para no ser tan malo. Y en primer término, quiero poner en el centro la importancia del derecho laboral para los derechos humanos en su conjunto. Es decir, el derecho laboral como un grupo, pero que impacta en los derechos humanos en general. Y permítanme hacerlo señalando que no es pretencioso afirmar que los derechos humanos laborales son la vanguardia de los derechos humanos en general. Por ejemplo, la libertad sindical vivió sin libertad general. En 1789, con la Declaración Francesa, la libertad de asociación no se reconoció. Sin embargo, sí la libertad sindical. Fue después que la libertad de asociación en general se pudo reconocer. Esto es un primer indicio de que la laboralidad de los derechos humanos precede a la generalidad de ciertos derechos humanos en general. Y luego también tenemos que antes del Tratado de Versalles, y por tanto la propia OIT, que data de 1919, ya lo advertía el doctor Castelo, contrario a la tendencia internacional que los convenios globales o los consensos globales generan estándares a lo nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Mexicana, en 1917, inauguró lo que conocemos como el constitucionalismo social. Y este constitucionalismo social, tan repetido o cacareado, no significa sino la misma ironía, el nacimiento del derecho social como un derecho fundamental, que es lo mismo decir que es un derecho humano constitucionalizado. Es decir, los derechos laborales humanos nacieron dentro de una carta constitucional.
Y vaya que si se meten al diario de debates de esa Constitución mexicana, bueno, pues encontrarán que era tildado incluso en reglar la materia laboral dentro de un cuerpo constitucional, hasta como parte de una falta de técnica constitucional de aquella época. Pero vaya la historia del movimiento obrero, de las represiones del porfiriato en México, que hacían imprescindible colocar el acento social en la Carta Magna. Bueno, y de esta manera también podemos afirmar que se trata de un verdadero neoconstitucionalismo y no de aquel neoconstitucionalismo que hablamos de tiempo de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, sino desde la Constitución mexicana y el desarrollo de los derechos humanos laborales, podemos afirmar que, por ejemplo, los fenómenos de interpretación de los que ahora hablamos de derechos humanos, como el de progresividad, ya estaban insertos, o por ejemplo, el famoso pro persona que está en las cartas constitucionales del mundo, pues no es otra cosa que un primo hermano del prooperario. Eh, eh, y así nos podemos extender a otros fenómenos de los derechos humanos, como es la propia cláusula Radbruch, que surgió por esto que ya se anunciaba por el primer ponente, por el holocausto y estas atrocidades del nazismo, que lo profundamente injusto no es derecho. Pero preguntémonos si ese enunciado del nunca más, del profundamente injusto no es derecho, también estaba ya en el derecho laboral desde la represión de Cananea y Río Blanco, que generó el constitucionalismo social y que dijo, oigan, una jornada excesiva no es un buen trato, ¿no? Un buen deal. Es profundamente injusto, profundamente inhumano y por tanto es necesario reglar la jornada mínima laboral. Bueno, pero también tenemos los mártires de Chicago, etcétera. Bueno, de esta manera me permito avanzar en esta primera acotación diciendo que ya como lo anunciaba el profesor doctor, el doctor Castelo o el mismo doctor Humberto Villasmil en la primera sesión, es una sombra, es un fantasma o es una huella de la Declaración de Filadelfia que pudo permearse a otros cuerpos porque después de 1944, vaya la acotación que hice de la Constitución mexicana, pues tenemos también hay que hacer el énfasis en América Latina, en América en general, pues desarrollos muy importantes que están sin duda permeados de la Declaración de Filadelfia, como lo es la Carta de la OEA, antes la Declaración de Río de Janeiro en el 48, luego la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre del 48 también, y después el surgimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos en el 69, que sabemos que entró en vigor tiempo después por el 78. E incluso llegamos a poder reflexionar que el sistema regional de protección de derechos humanos de América ha sido vanguardista, incluso frente al sistema universal en materia de derechos laborales, como es el tema de la huelga, ¿no? Tan discutida ahora y esperamos la resolución del del Tribunal de Justicia, de la Corte Internacional de Justicia, perdón, pero que la huelga ya es considerada como un derecho humano en el sistema interamericano. Es decir, este maridaje que viene no de forma aislada, sino de la propia Declaración de Filadelfia, inmiscuida ya en el sistema interamericano. Bueno, permítanme avanzar en una segunda reflexión, que es relativa al axioma de la propia Declaración de Filadelfia, que reza, el trabajo no es una mercancía. Y efectivamente, se afirma así. Sabemos que la encíclica Rerum Novarum en casi 100 años, un poco menos de 100 años antes, en 1841,
91, perdón, ya señalaba, aquí lo apunté porque volví a checar la encíclica, señalaba que el trabajo se cuantifica o se considera en un simple género comercial. Claramente no señalaba el fraseo expreso de el trabajo no es una mercancía, pero ya había un indicio en esta encíclica del tema del trabajo para dignificarlo y desmarcarlo como una mercancía. Eh, y les soy sincero, para esta plática yo estuve tentado en pedir a ChatGPT ordenarme las ideas, prepararme algunos apuntes, pero también les confieso, me negué y me negué por una sola razón, que es que no quiero ceder mi libertad de discernimiento intelectual a la inteligencia artificial. Y en el fondo es el temor de volver mis ideas, mi trabajo, en un producto, en una mercancía. Y justamente estos desafíos, como ahora lo presenta la inteligencia artificial, o bien el algoritmo, o bien la tecnología en general, o el trabajo en plataformas, o incluso antes la subcontratación, etcétera, etcétera, presenta un desafío para preguntarnos si la evasión o la posibilidad de limitar la evasión de la dignidad que pretende otorgar la laboralidad. Sé que la laboralidad está muy discutida en el mundo respecto a empleo y trabajo, que no es lo mismo, y que el trabajo subordinado solo es una parte del trabajo en general, pero sin embargo, estos obsequios, esta dignidad que permite el trabajo subordinado que ofrece, vaya que se evade, vaya que se puede camuflajear con estos fenómenos como es, y solo pongo el ejemplo de la, insisto, inteligencia artificial. Eh, eh, y por último, permítanme avanzar a una tercera reflexión eh, respecto a los antecedentes de la propia Declaración de Filadelfia. Y con esto cierro. Recordemos que la Declaración de Filadelfia tiene un antecedente en la Gran Depresión, en la crisis del 29, y que esto ya lo señalaba también el doctor Villasmil, seguí muy atentamente su charla el miércoles pasado. Esto tuvo una influencia en un mandato claro y específico a la Organización Internacional de Trabajo respecto de una agenda en los temas económicos. Es decir, no es poco casual que ahí en la Declaración de Filadelfia se pusiera acento en esto, en lo económico. Y entonces esto me permite hacer una reflexión en tres direcciones. La primera es que los derechos humanos en general y los laborales en particular claramente pueden entrar como cualquier competencia o colisión de derechos en una discusión clara que ya ahora no es el tema de la plática, pero por ejemplo, propiedad privada versus trabajo, que es reconvertir las discusiones del siglo pasado con el tema de si es derecho civil o si es derecho laboral. Pero permítanme, insisto, en dividirlo en tres partes. No no solamente los derechos humanos laborales están en cuerpos jurídicos propiamente de la materia laboral. Es a lo que conocemos como derechos laborales inespecíficos. Entonces, por ejemplo, tenemos a la protección de datos personales de las y los trabajadores, que quizás no está teñida así en muchas de nuestras legislaciones, pero tenemos normas especializadas en materia de datos que tienen una influencia directa en la relación laboral y quizás a veces más importante que en tópicos de la propia legislación laboral. En segundo término, tenemos no todos los cuerpos jurídicos eh, son propiamente institucionalizados. Por ejemplo, que protegen derechos laborales o derechos humanos laborales. Los pueblos indígenas en México, en Bolivia y en estos países donde hay mayor población de pueblos originarios, podemos afirmar
que hay sistemas jurídicos paralelos de autonomías que permiten una organización en todos los rubros, incluyendo el laboral, la organización del trabajo en las comunidades indígenas. En México tenemos el ejemplo de Cherán, por ejemplo, y sabemos que todo esto está basado en un convenio de la propia Organización Internacional del Trabajo, que es el 169 de la autodeterminación de los pueblos indígenas. Bueno, y un tercer rubro que quería comentar es el de que no solamente los cuerpos jurídicos en materia de derechos humanos reglan o protegen o garantizan derechos humanos laborales. Es decir, la Convención Americana de Derechos Humanos, por un lado, es sobre materia de derechos humanos, pero no solo regla los derechos humanos en general y algunos laborales, sino que tiene cómo se organiza la Corte Interamericana, etcétera, cuestiones administrativas que no son derechos humanos, pero están dentro de un cuerpo de derechos humanos. Y viceversa, hay cuerpos jurídicos que no son en materia de derechos humanos, pero contienen derechos humanos, como es el caso del Tratado de Libre Comercio que tenemos con América del Norte, el hoy TEMEC, antes conocido como TELECAN, Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, o sus siglas en inglés USCMA. Y luego también tenemos el TPP-11, ¿no? Que es 11 porque salió Trump al llegar a la presidencia, pero este Transpacífico también es en materia comercial, pero contiene una reiteración incluso de los derechos fundamentales, o bueno, de los convenios fundamentales de la OIT, como el de libertad sindical, etcétera. Y claro, como bien advertía el doctor Castelo, pues tiene una relación singular con pues, el dumping social, con estas reglas que son propiamente del comercio, pero contemplan derechos humanos laborales. De tal manera que, permítanme concluir señalando que el instrumento no es lo importante, sino el contenido de los instrumentos, los derechos contenidos en muchos instrumentos nacionales o internacionales. Recordemos que las normas internacionales, como decía el profesor Fixamudio, son pues una protección, una garantía subsidiaria de la garantía principal, que es la de la doméstica. Esta aplicación que también creó doctrinalmente el doctor Sergio García Ramírez, presidente de la Corte Interamericana mexicano, también de la UNAM, él señalaba, pues sí, del control difuso de convencionalidad, pero está basado justo en que los estados contemplen, protejan de mejor manera, sobre todo derechos que sabemos que son derechos que se les ha tildado en la materia social programáticos. Se necesita un presupuesto fuerte, como ya lo mencionan con la inspección del trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, yo dejo hasta aquí mi charla y les agradezco mucho su escucha. Quedo a la hora.